Gloria a Jesús. Dios bendiga a toda la iglesia del Señor. La paz del Señor sea sobre cada uno de nuestros corazones, siempre dándole gracias a Dios por permitirnos estar, hermanos, a pesar de tantas cosas, estar en su casa. Eso es lo más importante. A pesar que pasamos muchas cosas, sinsabores, dificultades, a veces hay pleitos incluso en los hogares, lo más importante siempre, hermanos, tenemos que nosotros entender que tenemos que recurrir siempre a la casa del Señor. Porque un día Pedro, cuando estuvo en la tierra, él dijo estas palabras: Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Recuerde, cada día trae su propio afán, cada día tiene, hermano, trae sus propios problemas. Pasamos muchos sinsabores en la vida, pero aquí en la casa del Señor, al terminar el día, es donde Dios nos consuela, nos sana, nos bendice. El Señor nos escucha a través de la oración y nos habla por medio de su palabra, para que podamos ir en paz a descansar con la sabiduría de Dios y tengamos nuevas fuerzas para el día de mañana levantarnos. Por eso que cada día debemos desesperarnos por venir a la casa del Señor, cansados, atribulados, enfermos, con problemas, discutiendo, incluso cualquier circunstancia que usted esté pasando, siempre recurra a la casa del Señor. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Hermano, ¿cuándo le damos lugar al diablo? Cuando dejamos de congregar, cuando dejamos de buscar a Dios, ahí le estamos dando cabida al diablo y estamos permitiendo que el diablo saque ventaja de nosotros. Bien, dicho esto, mis amados hermanos, vamos el día de hoy a continuar. El día de hoy, jueves, día de enseñanza, vamos a continuar. No sé si anotaron en qué capítulo nos hemos quedado, en qué sesión. Creo que es la número 9, 10, no recuerdo bien, en la serie de Apocalipsis. Vamos a continuar hoy con la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, verso desde el 12 hacia adelante. Ya hemos estudiado, hermanos, a la iglesia, bueno, estudiamos a la iglesia de Efeso, hemos estudiado a la iglesia de Esmirna. El día de hoy vamos a continuar estudiando a la iglesia de Pérgamo, el mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Pérgamo. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. No recuerdo qué video es este que estamos grabando, creo que es el 9, el 10, pero usted siga la secuencia. Vamos a ponernos en pie, todos por favor, y vamos el día de hoy, en día de enseñanza, a aprender. Hoy día jueves de enseñanza vamos a aprender, el día domingo ya estamos llevando doctrina. Amén. Sí, Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Gloria a Dios. Amén. La palabra siempre se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Palabra de Dios es esta. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oramos.
Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios de la gloria. Gracias te damos de todo corazón por este beneplácito, Señor Dios mío, que nos has concedido de haber tomado tu palabra y haber dado lectura, Padre mío. En esta hora con todo nuestro corazón te pedimos que seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos ministre a través de tu Santo Espíritu, Padre mío. Usa este barro, bendito Padre, para que tu palabra sea transmitida a cada corazón. Bendito Dios, traspase el alma y el espíritu de cada uno de los presentes y los que están conectados a través de las redes sociales. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nosotros y nos dé a vida, bendito Padre, para poder continuar, Señor Dios mío, hasta el último día o hasta el día que Cristo venga a llevar a su iglesia. Padre, reprendemos todo lo que no es tuyo, bendito Padre. Señor Dios mío, cancelamos todo poder del maligno, declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Mantenga la Biblia abierta. Ok, bien, supongo que nosotros ya conocemos la iglesia de Efeso, cuáles eran las características. La iglesia también de Esmirna, que era una iglesia fiel. Recuerde, de las 7 iglesias, habían 2 iglesias a las cuales el Señor no les reprocha nada, ¿verdad? Y sin embargo, mucha gente todavía no lo conoce. Esmirna fue, hermanos, una iglesia que permaneció también fiel, luchando, hermanos, en tiempos muy difíciles, en tiempos de persecución. El día de hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Recuerde que Pérgamo era también una ciudad. Existió la ciudad de Pérgamo y existió la iglesia en Pérgamo. El significado literal de Pérgamo es ciudadela. Pérgamo significa ciudadela, ¿ok? Es la misma palabra que se utiliza para pergamino, ¿no? Nosotros hemos escuchado de los pergaminos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que trajera los pergaminos también. El pergamino era un material de escritura desarrollado a partir de pieles de animal, hermanos. El pergamino, donde antes estaba, hermanos, la palabra del Señor, donde antes se escribía, porque primero, recuerden primero en qué la palabra fue escrita. ¿En qué? ¿En papiros? No. ¿Dónde fue escrito primero la palabra? En piedra, ¿verdad? Recuerden que el dedo de Dios escribió las piedras que Moisés levantó. ¿Ok? Entonces, y ahí empezó, y luego se fueron, hermanos, recuerde que, bueno, eran piedras, 2 grandes piedras donde cabían los 10 mandamientos, pero no podrían haber más piedras para caber todas las leyes que Dios le entregó. Recuerden que son 612, por lo tanto, hermanos, se actualizaron y empezaron a usar los pergaminos. Los pergaminos era, como le vuelvo a repetir, era un material hecho de piel de animal, donde el cual se escribía y podía durar muchos años. Por eso usaron los pergaminos. ¿Ok? Entonces Pérgamo significa ciudadela. De esta palabrita se deriva la palabra pergamino, que ya les dije que era un pergamino donde se escribía, hermanos, la escritura. Bueno, Pérgamo era también la capital de la provincia romana en Asia Menor. Vamos a ver algunos datos interesantes para poder entrar al mensaje, conocer un poquito más sobre esta ciudad de Pérgamo en aquel entonces. Fue, hermanos, esta ciudad de Pérgamo fue el centro religioso más importante de los cultos paganos. Se hacían cultos a Atenas, a Asclepio, a Dionisio, a Baco, que es el dios de la embriaguez, de la borrachera, como algunos lo llaman, y a Zeus. Por eso que nosotros en el lado Dios le dice a la iglesia: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, esa era la ciudad más fuerte, donde se hacía brujería, hechicería. Ahí se habían levantado altares a diferentes dioses. Es más, el Imperio Romano lo había hecho su capital ahí. Incluso se levantaba también una estatua a lo que era el César de aquel entonces. O sea, era una ciudad que estaba plagada de demonios, donde el mismo diablo, hermano, lo considera su propia ciudad. Por eso que Dios le dice: donde moras, donde está el trono de Satanás. Esta ciudad fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo en honor al César,
en el año 29 antes de Cristo. O sea que antes de Cristo nazca ya se había levantado un templo, porque los césares se consideraban dioses. Los césares pensaban que eran inmortales, por eso que la gente lo veneraba. Hermanos, era gente que conquistaba diferentes naciones, y se había levantado un altar, un templo, ¿no? Un templo a César antes que Cristo naciera. O sea, por eso que era, hermanos, la guarida de Satanás, donde el mismo diablo la tenía como su ciudad. Ahí sucedían muchas cosas, como vamos a conversar aquí en este estudio que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ya con estos datos vamos a estudiar. Bueno, el mensaje empieza de la siguiente manera: y escribe el ángel en la iglesia en Pérgamo. ¿Ok? Recuerden que el ángel de la iglesia era el pastor. ¿Ok? Entonces Dios le está dando el mensaje al pastor para que comunique a la iglesia cuál era la condición de la iglesia. Y empieza diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué quiso decir el Señor con la espada aguda de dos filos? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál es esa espada aguda de dos filos? Usted sabe que una espada de dos filos quiere decir que anteriormente las espadas, hermanos, solamente cortaban por un solo lado. Tenía el lomo y tenía la hoja. Así eran las espadas. Iban a la batalla con esas espadas y luchaban. ¿Ok? Pero estamos hablando de aquel entonces, ¿no? Y luego fueron ya sacando espadas de dos filos. Pero Jesucristo aquí habla que la espada que Él mantiene es una espada que corta por ambos lados, tanto para adelante como para atrás. En cualquier dirección puede cortar. Esa espada de dos filos es simbolizada por la palabra. La palabra es la espada de dos filos que corta donde quiera. A cualquiera que la palabra le penetre va a tener que cortar y quitar el pecado, quitar lo que nos sirve. ¿Ok? Por eso le dice la espada aguda de dos filos. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Sigamos. Verso 13 dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Esta iglesia también tenía obras, porque una iglesia que no hace obras es una iglesia que está muerta. Por eso que las iglesias en este tiempo, hermanos, tienen que hacer obras. Las obras no es, hermanos, levantar, hermanos, una iglesia de 4 o 5 pisos o hacer un templo grande. ¿De qué nos valdría tener un templo grande y que tengamos de repente, qué sé yo, unas cuantas personas? ¿De qué nos valdría incluso que tener un templo grande si todos, hermanos, en el día del arrebatamiento nadie va a subir? Cuando está hablando el Señor de obras, está hablando del campo espiritual, de cómo evangelizaban, de cómo, hermanos, defendían el evangelio, de cómo estaban, hermanos, trabajando en la obra del Señor. Por eso que era gente que oraba, era gente que ayunaba, era gente que a pesar de las persecuciones estaba siempre continuando, hermanos, enseñando el evangelio de salvación. Importantísimo nosotros entender que, hermanos, es esa la razón, hermanos, de cada uno de nosotros. Si nosotros hemos sido llamados, es para hacer, hermanos, las obras. Y las obras, hermanos, es extender el evangelio. No hay mayor obra que el ganar un alma para Cristo. Por eso que hay muchos cristianos que tienen que entender: de nada habrá valido tantas cosas si no ganamos a nadie para Cristo. Recuerde que la mayor intención de Dios al formar la iglesia fue que la iglesia ganara alma para Cristo. Hay muchos cristianos que pasan años en la iglesia, tienen cargos, tienen talentos, tienen dones, pero no han ganado a nadie para Cristo. Y será triste el desenlace final en aquel día. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hacer ayuda social, muchas cosas que están bien, pero lo más importante ante los ojos de Dios son las almas que llevemos o que conduzcamos a Cristo. Porque recuerde que solamente en Cristo hay salvación. A la gente le podemos ayudar, de repente dar dinero, dar comida, y al final, cuando se muera, de nada habrá valido todo el dinero, la comida o las cosas buenas que hemos hecho por esa persona. Si murió sin Cristo, se habrá perdido, se habrá sido en vano el trabajo. Por eso que el trabajo fundamental es, hermano, es el llevar el evangelio y que la gente venga a los pies de Cristo. Y para eso, hermano, uno tiene que prepararse, estudiar, orar, ayunar, para que pueda cumplir esta gran comisión. En la Biblia dice: yo conozco tus obras.
La pregunta es, la iglesia en este tiempo, la iglesia estará haciendo ese papel importante de las obras que Dios demanda. Se hace una campaña, la gente va, pero nadie, hermanos, se preocupa por llevar a un inconverso. Las campañas, como decían los hermanos, ahora es costumbre solamente para la iglesia, ¿no? La vez pasada yo siempre he dicho, ¿no? Si hay campañas, por favor traiga a un inconverso, porque el mensaje tiene que ser evangelístico. Una campaña para un mensaje evangelístico. Y si no hay ningún inconverso, ¿qué hago yo dando un mensaje evangelístico? Así sea una campaña, si hay puros hermanos, tengo que dar un mensaje a la iglesia, si no, ¿a quién le estoy predicando? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que todos nosotros somos responsables de hacer la mayor obra que Dios nos ha mandado, de colaborar en traer las almas para Cristo, porque para eso cada uno de nosotros hemos sido llamados. Al margen de que Dios nos haya dado dones de predicar, de cantar, de muchas cosas, al margen de todo eso, lo más importante es que nosotros salvemos las almas, o llevemos las almas, o conduzcamos las almas a los pies de Cristo. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moraba esta iglesia? Era la única iglesia en esa ciudad de Pérgamo. Dice, ¿dónde mora? ¿Dónde está el trono de Satanás? Por eso que el Señor le dice que es el trono de Satanás. Miren, para que usted entienda un poquito más, esta iglesia, o bueno, esta ciudad de Pérgamo era el cuartel central de la operación satánica en base gentil para las religiones falsas. O sea, Pérgamo era una ciudad terrible, hermano, donde el diablo operaba con tal libertad. La gente adoraba a muchos dioses. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraban altares inmensos, altares grandes, en forma de trono, que pertenecía a un tal llamado Zeus, que es conocido como el padre de todos los dioses. Zeus en la mitología griega se conoce como el padre de todos los dioses. La gente, hermanos, hasta este tiempo todavía sigue venerando al tal llamado Zeus, ignorando que Zeus es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Los demonios se hacen pasar por dioses. Por eso que Zeus era el padre de todos los dioses y el diablo es el padre de los demonios. Entonces hay una analogía y mucha gente nunca lo pudo ver en aquel entonces. Además, hermanos, también en esta ciudad se adoraba a un tal Asclepio, o en algunos lugares lo llamaban Esculapio, que significa el dios griego de la medicina. Escuchen, este es un dato interesante que les voy a dar. ¿Usted ha visto cuál es el logo de la medicina? ¿Sabe cuál es el logo de la enfermería, odontología? En su símbolo, ¿qué tiene? Una serpiente, ¿sí o no? Ahora, este personaje, Esculapio, es considerado el dios griego de la medicina. Era el dios que más asociaba con Pérgamo. En Pérgamo se había levantado un altar a este dios. Su representación era similar a una serpiente. Todavía en la actualidad se sigue usando este símbolo o el emblema en la profesión médica. Desde ahí es que viene, hermano, esto de la medicina. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hermano, la famosa escuela médica, en aquel entonces estaba vinculada al templo de la superstición. O sea, la medicina estaba relacionada con lo que era superstición, brujería, hechicería. Por eso que las serpientes, hermano, mire cómo se graduaban los médicos de aquel entonces. Ponían, si alguien quería ser médico, le ponían en el centro donde estaba un lugar donde estaban bastantes serpientes y él tenía que estar echado. Si las serpientes no lo mataban, esa serpiente venenosa, entonces era un iluminado, un protegido que Dios le había escogido para que pueda sanar a otros. Y las serpientes que pasaban por su cuerpo le estaban ungiendo con bendición y con sanidad para que la gente pueda ser curada. Mira cómo el diablo se inventó tantas cosas y la gente por su ignorancia lo creyó. Y han pasado ¿cuántos años? 2000 años, y la gente sigue usando este emblema, el emblema de la serpiente. Por eso que mucha gente a veces, hay pastores que dicen, bueno,
la medicina, los médicos también son de Dios, porque Dios ha puesto a los médicos. Usted ha escuchado esa frase que muchas veces sale: ¿por qué los médicos han sido permitidos? ¿Por qué? Porque a los cristianos a veces nos abandona la fe, ¿verdad? Cuando la fe nos abandona, uno ya, y la fe falta, uno recurre a un médico. ¿O no? ¿O acaso Jesús recurrió a un médico? ¿O los profetas recurrieron a un médico? A veces, hermano, que la fe nos falta. Somos humanos, nos falta a veces la fe, porque pasamos turbulencia, y ahí es donde, hermano, se recurre a los médicos. Y en aquel entonces la medicina estaba relacionada con la superstición, con la brujería, con la hechicería, mezclada con lo que era Dios. Por eso yo le pregunto, ¿cuántos hospitales hay? Yo le pregunto, ¿en los hospitales se cura? Los hospitales no curan, hermanos. El hospital fue inventado por el diablo. ¿Saben por qué? Porque no se cura, es un lucro. Hermano, la medicina, y esto me va a de repente tumbar el video que voy a decir aquí. Hermanos, las farmacias, las farmacéuticas, los hospitales, no son para sanar gente, son para lograr dinero. Lo que es, tratan con los síntomas, pero no curan las enfermedades. Gracias a Dios que hoy hay muchos médicos que han salido a decir esta verdad. Es un gran negocio la medicina, donde se lucra. El cáncer, que puede ser sanado con cosas naturales, se hacen quimioterapias, donde hay un montón de dinero que se corre. La mayoría de enfermedades tienen curas naturales, la mayoría de ellas. La Biblia dice que Dios ha puesto la planta para el servicio del hombre. Y mucha ignorancia hay en la medicina, hermano. Está manejada por el diablo. Usted pregunte, usted vaya en los grandes hospitales, los directores son satanistas, las enfermeras son brujas. Yo le digo porque hemos tenido la experiencia con mi pequeño ahí, ¿no? Nosotros hemos estado, no solamente ha sido una lucha en medicina, ha sido una lucha en el espíritu. La presencia del diablo se siente. ¿Por qué usted cree que hay tantos gatos en los hospitales? O sea, todas esas cosas que mucha gente desconoce por ignorancia. La Biblia nos viene diciendo esto. Si usted empieza a leer, a buscar información, usted se va a dar cuenta de tantas cosas, ¿no? Si la medicina curara, ¿por qué la gente se sigue muriendo, no? Tratan solamente con la necesidad, curan un lado, lo tratan y le enferman por el otro lado. Esto es algo que ya podemos hablar en otra oportunidad. Bueno, ya nos van a tumbar de repente el video. Nos han tumbado tantos videos por hablar tantas cosas que a mucha gente no le conviene. Pero para que usted entienda, Pérgamo era una ciudad dominada por la brujería, por la hechicería, y la medicina estaba conjugada ahí. ¿Ok? Por eso que la serpiente es el lobo. Nadie se ha preguntado por qué la serpiente era el lobo. ¿Qué tiene que ver la serpiente con la medicina? De ahí nació. Antes de que Cristo, hermano, naciese en esta tierra, el diablo estaba dominando esa ciudad de Pérgamo. ¿Ok? Y cuando la iglesia nació, hermano, la iglesia en Pérgamo padeció mucho, sufrió mucho. Por eso que el Señor le dice: yo sé dónde moras, estás en la misma base del mismo diablo. Y ahí, hermano, no es fácil, ¿no? No es fácil, hermano, trabajar, alcanzar la salvación, donde el mismo diablo se mueve, se siente. La gente que tiene discernimiento de espíritu se siente. Usted pregúntele a cualquier gurú, hermanos, a cualquier predicador, evangelista, pastor. Cuando el diablo ataca, se siente una presión en el espíritu. El mundo atmosférico cambia. Y había una presión tremenda, pero la iglesia en Pérgamo ahí estaba. A pesar que tenía dificultades, pero ahí se mantenía. Porque, hermano, donde Dios llama, aunque el diablo trate, el diablo no va a poder. Pérgamo permanecía ahí, tenía sus defectos, pero todavía se mantenía ahí. Por eso que el Señor al principio le empieza a animar, ¿no? Le dice: yo conozco tus obras. Yo sé que no te es fácil predicar el evangelio en esta ciudad. Yo sé que te van a perseguir. Yo sé que los brujos van a tratar de luchar contigo, van a desanimarte, van a poner enfriamiento, desaliento. Pero te mantienes ahí. Al principio el Señor le empieza diciendo: yo conozco tus obras, ¿no? Porque no era fácil. Si aquí, imagínense aquí, que no tenemos, hermanos, ese ataque donde el mismo diablo está operando, todavía mucha gente se le hace difícil congregar. En Pérgamo era terrible, congregar ahí no era fácil. ¿Ok? Bueno, me dice: donde mora el trono de Satanás, pero retienes mi nombre.
A pesar que ahí estaba la base del diablo, a pesar que ahí estaban los brujos, los hechiceros, los curanderos, todavía seguía la iglesia, hermano, predicando, porque a la iglesia se le ha concedido algo llamado poder y autoridad. Recuerda que Jesucristo le dijo: he aquí os doy poder y autoridad de hollar serpientes. En Lucas está ese pasaje, ¿se acuerdan? ¿Por qué serpientes? Todo lo que es serpiente viene, hermano, está relacionado con el diablo. Ahora yo le pregunto, entonces la medicina también, interesante, ¿no? Muy interesante, pero para que tengamos conocimiento, podemos hablar muchas cosas, pero no hay la hora, queremos avanzar, al menos a acabar con esta iglesia. Dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ahí había, hermano, una iglesia, no eran muchos los cristianos ahí. La demás gente eran el brujo, hechiceros. Era un 1% de cristianos y no había un 99% de inconversos. Había un 99% de brujos, de hechiceros, de gente que le servía al diablo. Pero esa iglesia retenía su nombre. No es fácil eso. Por eso esa iglesia estaba ahí. Dice: y no retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Por qué la iglesia en Pérgamo no permaneció? Porque aún tenía fe. Recuerde que la fe mueve montañas, mueve obstáculos. No importaba cuánto brujería le hacían a esa iglesia, su fe era la que le mantenía ahí. Ok. Y aún, dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, para su conocimiento, era el pastor de la iglesia local, era el pastor de esa iglesia. ¿Y sabe por qué es? El Señor resalta el nombre de este personaje llamado Antipas y le dice: mi testigo fiel. Según la tradición, Antipas fue quemado, escucha bien, quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. ¿Qué hicieron con el pastor? Le metieron, usted busque información, literatura cristiana, historia cristiana. Hermano, el diablo así trataba a los hombres, hermano, los encarcelaba, los golpeaba, y hermano, y una tortura le metían en un becerro grande que habían hecho de bronce, lo metían dentro y abajo le prendían fuego y lo tostaban, lo quemaban, hermano, lo horneaban, como usted horna o ahora un chancho, cualquier cosa que mete al horno, así, hermano, y la piel se pegaba, hermanos, a ese becerro de bronce. Y se escuchaba, hermano, el grito salía, incluso le habían dejado un hueco, hermanos, a ese becerro, y los gritos de la gente que era quemada adentro, hermano, era desgarrador, era terrible. Y así la iglesia permaneció, así torturaron a los cristianos. Si esos tiempos volvieran hermanos, a estos tiempos, nadie sería cristiano. La gente correría hacia aquí nada más, hermanos, negaron de los terroristas de aquel entonces aquí en Perú. Hermanos, si negaban ser cristianos para que los terrucos no lo matasen. Imagínense ahí, hermano, en pleno fuego, quemándose, viendo a tus hijos que lo queman vivo delante de ti. Cualquiera negaría la fe, pero esta iglesia de Pérgamo no lo negó. El pastor salió, hermano, y murió ahí, fue quemado vivo. O sea, imagínense, esa era la pasión por Dios, estar dispuesto a morir, ¿no? Antipas, antes de meterlo ahí, lo torturaron, lo metieron medio muerto ya, lo habían golpeado, lo habían desfigurado, porque era, hermano, ahí era el cuartel general del diablo. El mismo diablo bajaba a ese lugar a hacer rituales, a hacer culto, la gente hacía rituales, había sacrificios, pero ahí había esa iglesia. Y Antipas fue quemado dentro de ese becerro de bronce. Aquí la palabra mártir, porque Antipas se conoce como mártir, es la transliteración del griego que significa testigo. Por eso le dice: mi testigo fiel. La palabra testigo significa mártir, ¿verdad? Porque a un testigo lo matan, hermano. Esteban fue un testigo, lo mataron, lo apedrearon. Todos los que han sido testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquel que cuenta de un hecho, ¿sí o no? Lo llaman porque cuenta de un hecho. Y los testigos fieles del Señor no negaban su fe, por eso que los mataban.
Entonces la palabra testigo significa, hermano, o la palabra mártir significa testigo. Ha habido tantos testigos fieles y todos ellos han sido muertos. No como los testigos de este tiempo, ¿no? A los testigos del tiempo no les pasa nada. Pero los testigos de aquel entonces los mataban, hermano, los quemaban, los sometían. ¿Ok? Entonces ya va conociendo, ¿verdad? Miren qué bonita es la Biblia. La Biblia es historia también. Nos va enseñando tantas cosas. Bien, ¿dónde me quedé? Donde mora Satanás, verso 14. Pero tengo, ahí venía de vuelta a la otra parte de esta iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice pocas cosas, dos. Había dos defectos en esta iglesia. Porque no existe iglesia perfecta, hermano. No hay. Hay gente, hermano, usted ha visto hay gente que busca la iglesia perfecta. Va a una iglesia, no le gusta, se sale, se va a otra iglesia. No le gusta, le llama la atención, le quieren corregir, no le gusta, se sale, se va a otra. Y así para. No, porque no existe iglesia perfecta. Las iglesias, hermano, tienen sus problemas. Pero la Biblia dice que esta iglesia tenía dos defectos, tenía dos cosas que el Señor la amonesta. Le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién era este Balaam? Usted recuerda, en el Antiguo Testamento aparece este personaje llamado Balaam, que intentó, hermanos, sin éxito, gracias a Dios sin éxito, él intentó prostituir el don profético, porque él era un profeta, Balaam era un profeta, pero por el dinero su profecía la tuvo que cambiar. O sea, él se vendió. Y vaya entendiendo esto a este tiempo, que mucha gente por dinero dentro de las iglesias lucran y hacen tantas cosas, ¿no? Los apóstatas de esta fe, los que hablan de la falsa prosperidad de este tiempo. Balaam era el profeta de aquel entonces y por dinero el rey lo compró para que maldijese al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice, lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. O sea, dentro de esta iglesia había muchos también que hacían eso, ¿no? Porque recuerden que el diablo a algunos los había tentado, los había comprado. El mismo diablo estaba, hermanos, en esa ciudad. Y algunos cristianos habían caído en esto, que por dinero se callaban y no decían al pueblo el pecado, ¿no? Intentaban prostituir. Y así hay mucha gente. Hoy, para que no corten los diezmos, no le dicen nada, no le llaman la atención a nadie. Hermanos, predican cosas sencillas, pocas suaves, porque si se predica fuerte, la gente se molesta, no va a ofrendar, no va a diezmar. Y así se ha pervertido el don, y eso se llama apostasía. Hermano, aquí el ministro, el que predica, no está vendido, no está casado con nadie. Se olvida que es esposo, se olvida que tiene padre, que es hijo, se olvida de sus amigos. El que predica tiene que predicar y trazar la palabra tal cual está, aunque mucha gente se moleste. Sin embargo, había cristianos que retenían la doctrina de Balaam, se habían contaminado por dinero, se habían vendido, enseñaban a poner, dice, tropiezo contra Israel. O sea, hacía que muchos cristianos cayeran también en ese tropiezo. O sea, era gente del diablo que estaba dentro de esa iglesia de Pérgamo, porque el diablo siempre tiene a lo suyo, están ocultos ahí, escondidos. ¿Para qué? Para dividir. Y eso es lo que hacían esta gente, ponían tropiezo, así como lo hizo Balaam en aquel tiempo con Israel. ¿Y cuál era este tropiezo que ellos ponían? Bueno, dice, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto en nuestros tiempos? Mucho, pues hermanos, porque eso nunca se ha perdido. Por ejemplo, una sola, para muestra un botón. Usted conoce la llamada fiesta de San Pedrito aquí en nuestra ciudad, ¿no? En esta fiesta de San Pedrito es concedida esa fiesta dedicada a un demonio llamado San Pedrito, para que usted entienda, ¿no? Y vienen las ferias. Yo no digo que las ferias sean buenas, uno puede ir a la feria, ¿no? A distraerse, pero no lo haga ese día, porque ese día, ¿no? Tanto la feria como la comida misma es consagrada hermanos, a los demonios. Está sacrificada y dedicada a los demonios. Por eso que el apóstol Pablo dice y exhorta también sobre esto, ¿no? Que lo que es consagrado a los demonios le pertenece. Y hay muchos cristianos en esa fiesta, ¿verdad? Usted puede hacerlo en otra época, pero en esa
ese día no se puede, porque ese día está consagrado a los demonios. La gente va a comer su chicharrón, ¿no? Porque es la fiesta. Pero usted no sabe que eso ha sido presentado delante de los demonios. Uno tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Aquí dice que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y también a cometer fornicación. Ese espíritu de la fornicación se había metido del sexo antes del matrimonio, ¿no? Entonces había mucha gente, había muchos cristianos que decían: pobrecito, déjalo, bueno, son jóvenes, han pecado. Claro, Dios lo puede restaurar, pero tiene que ser corregido, tiene que ser disciplinado. Esta gente no quería eso. O sea, el diablo estaba metiéndose dentro de la iglesia. Por eso que el Señor le amonesta: pero tengo contra ti que retienes la doctrina de Balaam, que esa doctrina que se metió a la iglesia para perturbar la iglesia. Esa era la primera queja que el Señor le muestra a esta iglesia de Pérgamo. Luego le dice, la segunda queja le dice: también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ya usted se acuerda de quién es Nicolás? ¿Se acuerda de Nicolás ahora? ¿Quién fue Nicolás? Lo vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién fue Nicolás? A ver, hermana Edith, fuerte. ¿Un príncipe? ¿Quién fue Nicolás? En el libro de los Hechos lo demostramos. Era un diácono. Nicolás fue uno de los 7 diáconos escogidos. Y este Nicolás empezó a corromper, hermano, a la iglesia. ¿Me entienden? Porque ahí viene la doctrina de los nicolaitas, que enseñaba a hacer cosas terribles, hermano. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, donde el Señor dice: las cuales yo aborrezco. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto de acá. Por tanto, mira, lo bueno de Dios es que siempre da oportunidades. Esa iglesia estaba trabajando, estaba haciendo las obras, estaba luchando contra el mismo diablo en su propio terreno. No era fácil. Había cometido 2 faltas graves, ¿no? Seguir 2 doctrinas que le estaban destruyendo. Pero Dios, en su infinita misericordia, le dice: por tanto, le amonesta, no le está condenando. No condenó a la iglesia de Pérgamo, le advierte, lo amonesta, lo insta a que se vuelva, porque el amor de Dios es grande. Cometemos errores, fallas, porque como humanos somos, a veces fallamos. Lo importante es reconocer y enmendar y arrepentirse y apartarse del pecado. El Señor le dice: por tanto, arrepiéntete. Mira qué bonito es Dios. Y Dios siempre a nosotros, cuando nosotros estamos andando mal, porque hay mucha gente que dice: está andando mal, y como no le pasa nada, piensa que Dios vende su chochera, que Dios le va a apañar. No, Dios nos da un tiempo para que nos arrepintamos de lo mal que estamos haciendo. Y si no nos arrepentimos, entonces la mano de Dios viene, y la mano de Dios duele. Cuando la mano de Dios llega, no hay médico, no hay papá, no hay mamá, no hay pastor que te pueda quitar la mano de Dios. Solamente Dios te la puede quitar. ¿Lo entienden? Entonces Dios dice: arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: yo vendré contra ti con la misma palabra, y la palabra lo sacará todo a la luz, porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Todo siempre sale a la luz. Y aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice a las iglesias. ¿Y por qué dice a las iglesias? Hemos dicho también en los primeros estudios de esta serie que hemos aperturado, en los primeros 2 o 3 videos que hemos aperturado, hemos hablado que estas iglesias existieron, que estas ciudades existieron, y que han sido 7, o sea, son los 7 periodos de la iglesia, desde que la iglesia fue formada. En el año, ¿cuándo fue la iglesia formada? ¿En qué año? ¿En qué año la iglesia fue formada? En el año 30, cuando Cristo cumplió, hermanos, empezó su ministerio. Hasta el último día antes del arrebatamiento, la iglesia, hermano, tiene esos 7 periodos, ¿ok? Han existido en el tiempo, también se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, nos encontramos
encontramos en el año 2024. Estamos en el año 2024, estamos en el último tiempo en la iglesia de la Odisea, pero en este tiempo hay iglesias que son como Esmirna, hay iglesias que son como Efeso, hay iglesias que son como Pérgamo. No sé si usted me entiende, está entendiendo. O sea, tres cosas fundamentales. Uno, existieron en el tiempo, ¿ok? Reales fueron. Dos, estas iglesias en orden muestran un periodo de tiempo. De tal año a tal año, la primera iglesia. De tal año a tal año, la segunda iglesia. Hasta la última iglesia que somos nosotros, donde vemos la iglesia de Odisea, una iglesia apóstata, una iglesia mundana. Estamos en este tiempo. Pero al mismo tiempo, en cada tiempo, siempre se manifiestan estas 7 iglesias. Por eso le dice, por lo tanto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que en cada tiempo, estas 7 iglesias siempre se manifiestan. Hay iglesias que son como Pérgamo, como Filadelfia, como Esmirna, en este tiempo. Yo pregunto y nos preguntamos, ¿cómo será la iglesia de Cristo el Salvador? ¿De cuál de estas iglesias será? ¿No? Y eso cada uno de nosotros tiene que meditarlo. ¿En qué iglesia encajamos? Si decimos que somos la iglesia de Filadelfia, yo les pregunto, ¿somos fieles? Si fuéramos fieles todos los días, hermanos, viniéramos a los cultos. Desde ahí nada más ya no encajamos en la iglesia de Filadelfia. Desde ahí nada más. Entonces, ¿en cuál estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Por eso es importante estudiar la condición de la iglesia, porque esa condición de estas 7 iglesias es una de las condiciones nuestras. Algunos están, a ver, no se me duerma, ya se me duerme corto el mensaje. Usted desanima, cuando yo veo a alguien que se está muy desanima, hermano, le está hablando cosas que le va a tomar meses estudiar libros, Biblia, historia cristiana, hermano. Estudiar historia cristiana son un volumen de 3.000, 5.000 hojas, leer, para darles un resumen. Y usted viene y se duerme. Imagínense. No tiene que pasar tiempo, hermano. No es que uno le encuentra ahí al salmo, arma, estudio, ve, estudia, pasa, hermanos, amanecida, para que usted lo tenga bonito ahí en su cuaderno anotado ya, y pueda dar un mensaje. Y ni eso, porque algunos ni anotan. Bueno, escuche, dice, al que venciere, terminamos con esto, estamos hablando ahora, al que venciere, daré de comer del maná escondido. Recuerde que el maná era el alimento que Dios proveía en aquel tiempo. En este último tiempo habrá un maná escondido, ¿ok? Un maná, un alimento especial que Dios nos dará en el cielo. Porque recuerde que nosotros tendremos un cuerpo glorificado. ¿Qué comeremos? Bueno, ese día lo vamos a ver, el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Alguien preguntó, posiblemente los teólogos, y yo me inclino por esto también, concuerdan que el maná escondido es el árbol de la vida. Recuerden, el maná escondido es el árbol de la vida. El que venciere comerá de este maná escondido. Es el árbol de la vida, por eso seremos eternos. Para siempre viviremos con el Señor. Pero esto solamente, promesa solamente es para el que vence, no para el que empieza, como mucha gente, no. Carrera de caballo, parada de burro. Y así muchos cristianos empiezan con toda la gana, vamos a hacer campaña, aire libre, vamos a predicar, vamos a esto, de aquello. Terminando el año, ya no quiere ya. Porque así somos. Amén. Diga amén o diga auxilio. No me ponga a sacar. Bien, ese es uno. Dios promete el maná escondido, el árbol de la vida. El que comiere de él será eterno. Por eso que recuerda que en el Génesis había 2 árboles, ¿ah? O sea, estaba lleno de árboles, pero había 2 árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal y tuvo conocimiento. Y el Señor le dijo: hay que botarlo del jardín, porque no vaya a ser que en su pecado extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. ¿Ven? Entonces ese maná es el árbol de la vida. ¿Y quiénes comerán de este árbol de la vida? Solamente los que vencen, los que a pesar de sus problemas, de sus dificultades, de la guerra que el diablo nos hace, permanecen ahí fieles. No como algunos desanimados, en derrota, ya no quieren continuar, algunos quieren renunciar, otros quieren entregar el cargo, porque así es cristiano.
le pasa cualquier cosa, ya, hermanos, se le viene el mundo encima, ya no quiere, ¿no? Ya no, es como si los cargos, hermanos, fueran algo. Alguna gente renuncia al ministerio y tantas cosas. Solamente el que venciere comerá del árbol de la vida. Segunda promesa que hace el Señor aquí: y le daré una piedrecita blanca. Blanca significa pura, ¿ok? La blanqueza está siempre relacionada con la pureza. Y en la piedrecita, lo importante no era la piedrecita, lo importante es lo que tenía la piedrecita. ¿Qué había en la piedrecita? Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe cuál es este nombre? Es el nombre que tendrá el Señor en aquel entonces, el nuevo nombre que tendrá Él, y será un privilegio. Entonces, ese nombre, hermano, tiene un enorme valor. Por eso le dice: una piedrecita escrita y un nombre nuevo que nadie conoce. Solamente en aquel día conoceremos cuál es ese nombre, la promesa del Señor. Y hermano, y tener esta piedrecita es una honra grande. Es como por ejemplo usted, ¿no? Usted puede tener, qué sé yo, dinero, tantas cosas, y tiene su hija, su hijo. Para usted es más importante su hija, ¿no? Usted le dice: ¿sabes qué? Yo me voy porque hay problemas, pero te encargo con tu vida, protege lo más importante para mí, que es mi familia. Y así mismo, ¿no? O sea, es una honra, es un honor. Pudiera darlo a cualquiera, pero le da a tal persona. Cuida con tu vida lo más preciado que yo tengo. De la misma manera, o sea, el Señor llamará a los fieles y le dará el privilegio y el honor de tener el nombre nuevo del Señor. Su nombre nuevo es una honra, un privilegio. Así como se honran a la gente aquí, y la gente a veces se le sale el orgullo, pero en aquel entonces no será orgullo, será una honra que Dios te conceda por tu fidelidad. Solamente para los fieles, para los que venzan, se les concederá este enorme privilegio. Amén. Nos ponemos en pie, nos ganó la hora, lamentablemente, la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga.